a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. DOA realizó trabajos de mantenimiento al puente en Wilhelmina. Llega Ay que chimba con Johnny Rivera. Bala perdida acaba con la vida de una niña de 9 años. Grave negligencia médica en hospital de Paraguay. Una joven da venganza a su expareja a punta de escarcha. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes, nuestros queridos televidentes, hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y como hemos visto y presenciado durante estos días, han sido muchos los aguaceros, especialmente durante el fin de semana. Ante esto, el Departamento de Obras Públicas tuvo que ir realmente a donde queda el puente en Wilhelmina para poder bombear el agua y hacer mantenimiento a este lugar. Durante el fin de semana cayeron fuertes aguaceros que afectaron a la isla en general. Sin embargo, en muchos lugares también se inundaron. Uno de ellos es la laguna que queda en el Parque Wilhelmina, que también fue uno de los lugares que se acumuló bastante agua. Esto se debe a que el Departamento de Obras Públicas está realizando trabajos de mantenimiento en este puente. Esta situación hizo necesario bombear el agua de la laguna hacia el mar para evitar que se desbordara. También los residentes se han quejado ante el Departamento de Obras Públicas por el mal olor que provenía de este hueco, el cual era muy fuerte. Ante esto, el Departamento de Obras Públicas explicaron la situación que surgió durante el fin de semana y lo que el departamento ha hecho para poder encontrar una solución duradera. Y no solamente para evitar los malos olores que cuando las personas pasan por ese sector lo han percibido, pero también indicaron que al momento en que empezó a llenarse este lugar, buscaron una bomba para que así empezara a sacar esta agua que fue directamente al mar. Esta agua empezó a absorberla a través de esta bomba para así también evitar que la situación empeorara. Sabemos que las lluvias y los fuertes aguaceros experimentados durante el fin de semana ocasionaron esta situación. Recientemente, nuestro Hospital Horacio Oduber fue el anfitrión de una reunión bastante importante sobre lo que trata en el reino holandés, pues allí se llevaron a cabo distintos encuentros, entre ellos no solamente para salvaguardar lo que trata la emergencia médica, pero también como distintos socios en la industria médica también han podido trabajar de una forma conjunta. La semana pasada en el Hospital Horacio Oduber fue el anfitrión de una reunión de coordinación clave enfocada en la respuesta de emergencia y la atención médica en todo el Caribe holandés. Se trató de una reunión entre diferentes representantes del Reino de los Países Bajos, quienes forman parte del grupo de trabajo llamado Healthcare Emergency Preparedness and Response. La sesión reunió a representantes del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte de Holanda, de las Naciones Unidas y profesionales del cuidado de la salud de las islas vecinas, con el objetivo de revisar y fortalecer las estrategias colectivas de respuesta ante crisis. Lamentablemente, siempre existirán crisis en alguna parte del mundo y como hospital debemos estar preparados ante cualquier emergencia. Lo hacemos en conjunto con nuestros socios locales, como la Organización de Crisis de Aruba y a nivel regional a través de este grupo de Healthcare Emergency Response Preparedness, conocido como HERP, explicó el presidente de la Junta Directiva del hospital, el señor Jaco. Ellos han establecido en colaboración que funciona como una red vital que conecta a las instancias e instituciones de salud en todo el Caribe holandés. Este grupo se encarga de coordinar recursos, pacientes y personal de manera eficiente entre las islas en tiempos de crisis, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia del COVID-19.
Para los amantes de la música del despecho, este próximo 8 de noviembre, Aruba será la anfitriona de un tremendo evento conocido como Ay Que Chimba, con representantes de esta música popular desde Colombia, como el gran Johnny Rivera, quien vendrá a deleitar a sus fanáticos con sus grandes canciones. Pero también lo van a acompañar distintos músicos, por ejemplo, como también de vallenato. Estamos muy emocionados, Aruba, en presentarles un gran concierto donde van a poder ver un espectáculo de diferentes artistas súper importantes que van a llegar para presentar una noche de despecho. Asimismo, en los escenarios de Qué Chimba Noche de Despecho 2025 veremos muchos artistas, entre otros aquí en Aruba, directamente fuera de Colombia. Estará en vivo Johnny Rivera, que es muy conocido por sus canciones colombianos, latinos, rancheras de despechos, que entre otros tiene muchos éxitos que podemos seguramente recordar junto con su esposa, que va a estar aquí en Aruba para compartir esto. Aparte de Johnny Rivera, también tendremos otros artistas muy bien reconocidos, entre otros tendremos a Dani García, también Luis Escobar, que estará aquí en un emocionante tributo para Darío Gómez, y también la energía único de Vallenato Plus. Este gran concierto va a ser el próximo 8 de noviembre 2025 en Aruba Entertainment Center, y ya las boletas están ya disponibles. Las generales están ahora en un Early Bird Tickets, están a 65 florines, y cuando el Early Bird Tickets ya termine, el general será a 85 florines. También tenemos la sección VIP de mesas y también de sillas individuales. Estas nada más se pueden comprar por WhatsApp. Voy a mencionar el número para que puedan, si quieren comprar sus mesas, sería el 737-8787 o al 741-1088. Las puertas van a estar abiertas ya desde las 6 de la tarde y el show empezará hasta las 8 de la noche. Como sabemos, en Aruba Entertainment Center hay un gran parqueadero, así que no se pierdan de este gran concierto. Y también tenemos que anunciarle que esto no es todo. También va a ser una noche de una rifa de premios. Esta noche también las personas que compran su ticket general o VIP pueden participar para ganar un premio que son 2 tickets para Colombia. Pueden participar una vez que tengan sus tickets físicos. Pueden mandar la foto del ticket, tu nombre y tu número al mismo número de 737-8787 y así participas en esta gran rifa. Así que no te lo puedes perder. Estos son los artistas: Johnny Rivera, Dani García, Luis Escobar y también el Vallenato Plus. No se lo pierdan el 8 de noviembre 2025 en Aruba Entertainment Center. Empezamos nuestra ronda internacional en Cartagena, en donde ha causado repudio a una comunidad por culpa de la muerte de una menor de apenas 9 años que por una bala perdida, porque vive en un barrio bastante agitado. Según lo que han indicado las autoridades, ya se abrió una investigación para poder corroborar de dónde venía el proyectil. Conmoción, rechazo y dolor ha causado la lesión por una bala perdida a una menor de 9 años de edad en el barrio Villafani de Cartagena. Un proyectil impactó su cabeza y su estado de salud es delicado. La senté, le presté el celular y la senté a ver muñequita, cuando de repente nosotros vemos que ella se desploma y cuando nosotros vamos a revisarla, pensamos que era un peñonazo, cuando vamos tiene tiro en la cabeza, la vemos toda cubierta de sangre. Las autoridades en Cartagena ofrecieron una recompensa por información del responsable. Ya el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena me dio la instrucción de que en este caso en particular se va a disponer de una recompensa de 40 millones de pesos para las personas o para la persona que dé el dato exacto y dé con el paradero del delincuente que cometió este atroz hecho. En este momento estamos revisando absolutamente toda la capacidad técnica y tecnológica que nos pueda dar luces de quién pudo haber sido quien ocasionó este lamentable hecho. La mamá de la pequeña pide celeridad en las investigaciones. Necesito que se haga justicia por mi hija. ¿Quién me le hizo eso a mi niñita? ¿Quién, Dios mío? Saben que hay niños en la calle y se pueden hacer tiros, hacer cosas. Entre tanto, en la noche del domingo, en el barrio Manuela Vergara, un menor de 16 años de edad murió tras ser alcanzado por una bala perdida en medio de un intento de atraco. Y
Y vamos ahora a Ecuador porque continúan las manifestaciones violentas y ha sido también la comunidad civil, la población, que no tiene nada que ver y se ha visto inmersa también en este conflicto. Según lo que han dicho algunos protestantes o manifestantes, están dañando las llantas de los vehículos que se encuentran circulando con normalidad. Aunque los manifestantes aseguran que la protesta es pacífica, en las calles se desata la violencia, incluso contra quienes no participan de sus actos. Eso quedó grabado en un video, donde se ve a un hombre encapuchado que se baja de una moto para ponchar las llantas de una camioneta que se detuvo mientras pasaba un grupo de manifestantes. No está claro dónde ocurrió. El video fue difundido en redes sociales por el gobierno. En otro hecho registrado en Cayambe durante el fin de semana de protestas, un grupo de policías fue atacado con piedras. Entre las víctimas están los comerciantes de localidades de Imbabura, quienes en los 22 días han sido obligados a cerrar sus negocios con violencia. Los presionan utilizando palos y otros objetos cortopunzantes con la intención de exigirles que se unan al paro. Otros ataques contra la convivencia pacífica ocurrieron el fin de semana en Otavalo. Dirigentes barriales denunciaron que indígenas del pueblo quichua arbitrariamente deciden a quién se le vende el gas doméstico y a quién no. Los camiones que transportaron 2.100 cilindros fueron abordados por comuneros, quienes solo permiten la comercialización para quienes apoyan el paro y constan en un listado. Así lo confirmó la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FICI. Los afectados denuncian que incluso les exigen un quintal de arroz a cambio de 20 cilindros por barrio. Ese problema genera especulación y desabastecimiento, pues una bombona la venden hasta en $15. En las últimas horas, las autoridades colombianas capturaron a personas que harían parte de una banda delincuencial que estaba extorsionando no solamente a ganaderos, pero también a personas del común. Gracias a la inteligencia y a la rápida acción de las autoridades, han logrado detener a algunos de sus cabecillas. Los habitantes de la vereda El Vergel, en Caloto, Cauca, recorrieron la escuela de la zona luego de que le cayera un artefacto explosivo a una de las aulas. El techo de la escuela quedó con huecos, las ventanas completamente rotas y los pupitres y asientos de los estudiantes quedaron destruidos. Ese espacio educativo quedó convertido en casi ruinas. Los alumnos tendrán que esperar que reparen los daños para volver a la escuela después de esta semana de receso. El artefacto fue lanzado para atacar al ejército. Por fortuna, en la institución no se encontraban estudiantes ni profesores. Entre tanto, en el casco urbano de Caloto, un artefacto explosivo también cayó sobre el Hospital La Niña María como consecuencia de un ataque de las disidencias a la estación de policía. El centro médico sufrió afectación en el techo y en la estructura. Algunos pacientes resultaron afectados por aturdimiento. Porque se vulnera también el derecho internacional humanitario y los principios de distinción y protección. Más o menos a unos 4 metros están las habitaciones de hospitalización con 4 personas que estaban siendo atendidas. Esto lamenta, esto es grave, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Hacemos un llamado a todos los actores armados y a la comunidad. Respetar la misión médica es proteger la vida de todos. El talento humano en salud merece seguridad y respeto para seguir cuidando nuestra vida y bienestar de los caucanos. En el municipio de Toribío, norte del Cauca, en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre grupos ilegales y el ejército. Y esta ha sido una grave negligencia médica que ocurrió en un hospital en Paraguay, en donde una pequeña niña a la cual le tenían que operar una de sus manitos porque supuestamente tenía un quiste, allí en el hospital le operaron la otra mano, indicando que supuestamente también tenía algo en esa mano. La pequeña de 1 año tenía un quiste en el pulgar derecho, por lo que debía someterse a una cirugía, con previos estudios documentando que era la mano correcta. No obstante, el pasado 6 de octubre, fecha establecida para la intervención, la niña salió con una cirugía en la mano izquierda, algo que sorprendió a la madre.
Los médicos señalaron que supuestamente también detectaron un quiste al momento le sacaron, pero no hubo ninguna autorización y en estudios anteriores nada había salido. La familia denunció esta presunta mala praxis y temen que la mano de la niña quede con secuelas. Y nos vamos a Perú con el nuevo presidente José Gerí, quien ya está pronto a anunciar su nuevo gabinete. Como sabemos, la situación política en ese país es bastante compleja, pues no hemos tenido en los últimos tiempos mandatarios que puedan quedar en el tiempo que ha sido no solamente propuesto por el Congreso, pero también que es normal para que actúen como presidentes. Apresurado salió José Gerí al patio de honor de Palacio de Gobierno. Tenía al parecer poco tiempo y muchas cosas por disponer. El nuevo presidente. Se trata de su primer cambio de guardia desde que asumió el mando del país. Con un estilo casual, camisa verde y jeans azules, distinto al de los otros 7 mandatarios que lo anteceden en los últimos 10 años. Sin embargo, solo llegó a los últimos 4 minutos de la ceremonia castrense. Estuvo siempre al lado de su edecán. En todo momento se mostró sereno, pues pese a que llevaba más de 60 horas sin gabinete propio, optó por anunciar en redes sociales que ya tiene en mente un nuevo premier. Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros, liderados hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo premier, finalizaremos la conformación del gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada. Mientras que el presidente José Gerí participaba en este cambio de guardia, 2 ministros del régimen de Dina Boluarte presentaron su carta de renuncia. Se trata de César Vázquez, de Salud, y César Sandoval, de Transportes. Hoy cierro una etapa que marcó mi vida. Han sido 27 meses de entrega total, de trabajo incansable. Con cortina musical y olor a multitud, Vázquez se despide de los funcionarios del Ministerio de Salud a través de este video difundido en sus redes sociales. César Sandoval ya se había despedido horas después de la vacancia, pero para dejarlo claro, anunció su renuncia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hey, abot a Clapa Seiter Digital Week. Semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.seiter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio. Mi hijo, cuando el despecho duele, se canta más fuerte. Tu remedio contra el despecho tiene fecha y lugar. Concierto ¡Ay, qué chimba! Este 8 de noviembre, directo desde Colombia, en el Aruba Entertainment Center. Prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez, Dani García. Mamá, sí. Boletos disponibles en ayquechimba.com. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero no cuida. Ante de bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la gata. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, vamos.
Serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de octubre también se conmemora el mes de la concientización sobre la menopausia y cuáles son sus efectos, causas, pero también cómo puede afectar a la mujer en cierta etapa de su vida. Lo que muchos expertos también analizan es el tiempo anterior a la menopausia, conocido como la perimenopausia. ¿Pero de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una parte natural de la vida. La menopausia se alcanza oficialmente después de 12 meses sin ciclo menstrual y sin tener ninguna otra condición médica. Cada mujer que empieza a tener un periodo pasará por la menopausia. La doctora Sujata Reddy, ginecóloga y obstetra, dice que lo primero es saber que esta fase de la vida es diferente para cada mujer. Reddy dice que la transición normalmente ocurre entre los 45 y los 58 años en un periodo llamado perimenopausia. La edad promedio es los 52 años. Los ovarios dejan de ovular, dejan de producir hormonas y esa disminución o cambio en las hormonas puede causar síntomas que a algunas mujeres les afecta su vida diaria. Algunos de esos síntomas pueden incluir sofocos, sudor nocturno, control reducido de la vejiga, aumento de peso, irritabilidad, dolor de las articulaciones y piel seca. Tercero, la menopausia incrementa el riesgo de algunos problemas de salud, entre ellos las enfermedades cardíacas y la pérdida en la densidad de los huesos. En las pacientes que están en la mitad de sus 50 años y sus periodos pararon, intento realizar una prueba de densidad ósea para ver dónde estamos. Mientras el estrógeno se mantiene bajo, puede perder más hueso. Cuarto, el autocuidado puede aliviar la carga de los síntomas. Eso incluye ejercitarse regularmente, dormir bien y mantener un peso saludable. Reddy dice que limitar la cafeína y el alcohol también podría hacer la diferencia. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo unas jóvenes activistas entraron a un museo de Madrid y dañaron una de las piezas principales a punta de pintura. La obra Primer homenaje a Cristóbal Colón del pintor español José Garnelo sufrió daños el pasado 12 de octubre cuando dos activistas del Colegio Ecologista Futuro Vegetal arrojaron allí pintura roja biodegradable sobre la mitad izquierda en el Museo Naval de Madrid. La pintura, un óleo sobre lienzo de 1892 que representa el desembarco de Colón en América y la toma de posesión en nombre de los Reyes Católicos, forma parte de la colección permanente del Museo Naval, dependiente de la Armada Española. No se encuentra bajo cristal protector, lo que facilitó el vandalismo. Fuentes del museo confirmaron daños en el barniz, el marco dorado y fisuras en la tela, donde el pigmento rojo se infiltró, requiriendo intervención de restauradores del Museo del Prado y expertos externos. Aunque la pintura era biodegradable y se limpió rápidamente, el proceso incluyó una restauración completa para evitar un deterioro permanente. En cuanto al valor de la obra, indicaron que más o menos se han dicho que podría no tener una cifra oficial publicada, ya que se trata de una pieza patrimonial en posesión estatal. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Halloween de Purina y Bestial para que podamos disfrutar con nuestras mascotas este gran día. Purina Begging presenta la fiesta de disfraces de perros Halloween de Bestial Pet House. Podrán registrarse a través del link que encuentran en la página. Este próximo 25 de octubre la cita es a esta gran fiesta de disfraces para los perritos, empezando a las 4:30 de la tarde. Con su participación recibirán una bolsa de Halloween con distintos treats completamente gratis para tu perro de cortesía de Purina, premios en efectivo para el mejor disfraz canino y otros premios super cool. Cupos son limitados.
Y continuando con más de esas historias, una paraguaya residente en los Estados Unidos muestra cómo se ven los huevos congelados y en las redes sociales estallan, pues muchos indicaron que parecían gomitas en vez de huevos. Una inmigrante paraguaya grabó cómo se conserva el huevo frito en un hotel en los Estados Unidos y manifestó su sorpresa por lo peculiar del método en el que las porciones se congelan para luego calentarse y de esta forma disfrutar. Este clip provocó miles de reacciones. Sus seguidores indicaron, no solamente mostrándose desconcertados, pero varios preguntaron cuál es el motivo de aplicar esta práctica. Mientras grababa el procedimiento para congelar los huevos dentro de una canasta, la inmigrante explicó que en Estados Unidos este método suele emplearse para luego calentarlos en un horno. Esto es cualquier cosa menos huevo frito. Es gracioso, la verdad, según declaró. Por otro lado, también comentó que durante el proceso se añade un ingrediente inusual y además señaló que no le agradaba el sabor de los huevos previamente congelados. En relación con el clima del país norteamericano, mostró cómo deja preparados los huevos en su trabajo del hotel ante una posible inundación o tormenta, lo que podría impedirle asistir a su jornada laboral al siguiente día. Y los dejo hoy con esta venganza de una joven que quiso darle su merecido a su exnovio, quien le fue infiel según ella, y empezó a rociar por lo menos 7 kilos de escarcha, purpurina o glitter en absolutamente todo: su apartamento, su carro, su computador y demás. Una joven de Mato Grosso en Brasil se volvió protagonista de una historia viral, al parecer por una experiencia de infidelidad en una venganza creativa que atrajo la atención de millones en TikTok. No se sabe si la historia es verdadera. Rafaela, de 28 años, eligió una respuesta inusual y humorística. Cubrió el auto y el apartamento de su exnovio con 7 kilos de escarcha, purpurina o glitter, documentando el proceso en un video que superó las 12 millones de reproducciones y generó una ola de reacciones en las redes sociales. La acción sorprendió por su originalidad y por la forma en que abordó el desamor. En el video acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares. Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa utilizando 7 kilos de escarcha. Esta frase, publicada junto al clip, se convirtió en uno de los temas más compartidos por quienes celebraron su ingenio. El trasfondo de la historia se remonta al 10 de septiembre, cuando ella y su pareja terminaron la relación por diferencias de prioridades. Poco después, la joven descubrió que su exnovio había salido con otra persona mientras aún estaban juntos. Antes de esta revelación, ella buscó una forma de canalizar su decepción y puso en marcha su pan, también de decoración brillante. En su relato, ella explicó que la idea surgió tras una conversación con su expareja, que le sugirió que podía vengarse si así lo deseaba. Cuando fui a preguntarle sobre la traición, una de las cosas que me dijo fue que podía vengarme, pero estar con otra persona ya no tenía sentido porque ya no estábamos juntos. Lo único que se me ocurrió fue la situación con el brillo que había visto en internet. La ejecución de la venganza consistió en esparcir escarcha en cada rincón del apartamento y el vehículo de su exnovio, desde la computadora hasta la nevera. El resultado fue un escenario cubierto de destellos que, lejos de causar daños materiales, dejó una huella difícil de ignorar y un mensaje claro sobre la creatividad antes del desamor. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.